charla junto a la pastora y mi esposa, bien, para los que son nuevos y no nos conocen. Bien, y queremos entonces en esta mañana, si Danisa puede pasar por favor, vamos a tener esta charla con todos ustedes y vamos a hablar o vamos a continuar hablando sobre lo que comenzamos la semana pasada. ¿Cuántos desean tener el hogar que Dios diseñó para cada uno de ustedes? Yo creo que todos deseamos tener ese hogar. Todos deseamos ese hogar que ofrezca intimidad, que ofrezca seguridad, que ofrezca descanso. Un lugar donde se sienta la vida de Dios. Pero la verdad es que el deseo no basta. El deseo no basta. Se necesita día a día construir para tener ese hogar. Amén. Se necesita trabajar día a día para ese fin, para ese propósito. Y la realidad es que todos nosotros anhelamos, ¿verdad? Tener una familia como hemos declarado durante este pasado domingo y hoy vamos a declarar una familia donde la presencia de Dios habite, donde esa sea la atmósfera que prevalezca. ¿Cuántas familias aquí desean genuinamente que sus hogares sean unos hogares llenos de la presencia de Dios? Quiero ver, ¿verdad? Todos lo anhelamos, lo deseamos, pero la realidad es, como el pastor decía, que no basta con yo simplemente desearlo, quererlo, anhelarlo. Y yo quiero traer un comentario, algo que escribió un escritor que se llama José Luis Navajo, sé que muchos los conocen. Y él hizo esta declaración y yo quiero compartirla en esta mañana. Y él establece una diferencia entre aquel que tiene una visión clara, ¿verdad? Un visionario y aquel que es fantasioso, por decirlo así, aquel que tiene sueños pero quedan en la nada. Y él establece este principio y declara y dice: la diferencia entre un visionario y un fantasioso es que el primero sueña y a continuación despierta para perseguir el sueño, pero el segundo nunca deja de soñar porque vive durmiendo. En definitiva, el fantasioso tiene un sueño, por eso vive dormido. Y el visionario tiene un sueño que no lo deja dormir. Y la realidad es que hay un gran principio, ¿verdad?, en estas palabras, que nosotros, como aquellos que hemos declarado, deseamos que nuestra familia se levante como una familia llena de la presencia de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, ser como ese visionario, que no nos quedamos ahí en el sueño, sino que trabajamos y perseguimos a aquellos que anhelamos. Y eso es lo que queremos sembrarles en esta mañana. ¿Amén? Seguro, no solamente necesitamos tener un sueño, ¿verdad?, de esa familia saludable, de esa familia estable. Tenemos que tener visión y trabajar para que esa visión se alcance, se construya. Sí, y a veces yo pienso que lo vemos como un imposible en ocasiones, ¿verdad? Dada el escenario en el que vivimos y lo que vemos y cómo las familias están tan trastocadas, ¿verdad?, por tantas situaciones y circunstancias, ¿verdad?, que vivimos cada día. Y a veces lo vemos como algo imposible de alcanzar, algo imposible de lograr. Lo deseamos, pero lo vemos lejos de una realidad en nuestra familia. Pero hoy queremos darte esta palabra para que tú sepas y tengas la convicción de que cuando tenemos a Dios como el centro de nuestro hogar y seguimos los principios que están en la palabra del Señor, es posible levantar familias llenas de la presencia de Dios. Es posible levantar familias que hagan la diferencia en medio de un mundo donde las familias están totalmente trastornadas. Tú y yo como familias podemos hacer esa diferencia. Seguro. Y para poder alcanzar esa familia necesitamos tener marcos de referencia. Bien, necesitamos tener un marco que nos permita visualizar, nos permita intencionar esa construcción, esa edificación de nuestros hogares. Y la palabra de Dios nos da marcos de referencia al cual podemos nosotros enfocarnos y aprender de ellos para nosotros entonces poder construir correctamente. Y yo creo que el primer
marco de referencia lo vamos a tocar con la vida de Obed-Edom, y que nos enseña el primer principio: obediencia al diseño original. ¿Bien? Diga conmigo en esta mañana: obediencia al diseño original. Le voy a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Dice: el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Diga 3 meses. 3 meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que poseía. Solo bastó 3 meses para que ese hogar fuera bendecido, para que todo lo que poseía, las haciendas, todo lo que poseía esta familia prosperara, creciera, abundara. 3 meses de tener en medio de ellos el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en medio de ellos. Sabes, yo deseo que mi casa constantemente, mi hogar, sea bendecido, que mis hijos sean bendecidos, que todo lo que Dios me ha permitido poseer sea bendecido. Pero lo que nos va a llevar a tener esa bendición es la presencia de Dios. Ahora, escucha acá. ¿Cómo fue que llegó la presencia, el arca, a la casa de Obed-Edom? Pues llegó de esta forma. David convocó al pueblo porque surgió en el corazón de este rey de retornar el arca a su casa, a Jerusalén. Pero nos dice la Escritura que David falló en traer ese arca a su casa al tomar el marco de referencia incorrecto. Él abrazó un marco de referencia que le llevó en este caso le llevó a ver muerte. Porque la Escritura dice que él preparó un carro nuevo. Él tomó un carro nuevo para traer el arca. Y de camino, dice la Escritura, que los animales que llevaban la carreta de aquel carro nuevo tropezaron. Y al tropezar, los 2 hombres que le dirigían, precisamente uno de ellos, Usa, trató de detener o de que no se descarrilara o no se cayera el arca, y muere. Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que nos enseña que los nuevos diseños de este sistema nunca sustituirán el diseño original de Dios para nuestro hogar. Los nuevos diseños de este sistema no pueden traer bendición a nuestro hogar. No pueden traer esa presencia a nuestro hogar. Incluso el carro nuevo tropezó. Los diseños que no son originales siempre nos van a llevar a tropezar en el camino. Siempre nos van a llevar a la muerte, a la derrota. Y realmente pues David tenía la buena intención, ¿verdad? De traer el arca, de traer la presencia de Dios. No había nada malo en el deseo de David, ¿verdad? Él quería traer la presencia de Dios, pero el medio que utilizó fue el incorrecto. Aunque parecía bueno, no era lo que Dios establecía, no era lo que Dios había diseñado, la forma correcta en que el arca debía ser transportada. Y como decía el pastor, ¿verdad? Muchas veces optamos por diseños diferentes a los que Dios establece en su palabra para de la misma forma permitir que esa presencia de Dios se manifieste en nuestro hogar. Y buscamos nuestras propias formas, nuestros propios métodos, nuestros propios diseños. Y hay muchos diseños que, por ejemplo, hay muchos diseños que nos pueden tal vez parecer más atractivos, ¿verdad? Los que el mundo nos puede ofrecer, diseños que podemos ver tal vez en familias que nos rodean, que podemos ver a través de los medios, que podemos ver a través de lo que otros nos enseñan. Y son diseños muchas veces atractivos. ¿Por qué? Porque son diseños en los que no establecemos normas, no establecemos reglas en nuestros hogares. Nos convertimos en hogares que son
permisivos, hogares donde no establecemos unos principios y unas normas según lo que establece la palabra del Señor. Y queremos que bajo ese diseño la presencia de Dios se manifieste, pero la realidad es que nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios que establece normas, que establece reglas, y asimismo es necesario que estas normas y estas reglas sean establecidas en nuestros hogares. Y muchas veces nosotros como padres, para poner el ejemplo, nos convertimos en padres que somos tal vez permisivos, no queremos poner restricciones tal vez a nuestros hijos para no crear confrontación con ellos. Muchas veces nos sucede, y yo creo que a todos en algún momento tratamos de evitar, ¿verdad? De algún modo crear un conflicto, pero la realidad es que nosotros como padres y madres somos llamados a establecer ese diseño de Dios en medio de nuestros hogares. Y ese diseño incluye reglas, incluye normas. Muchas veces hay, ¿verdad?, el pensar de muchos padres y madres en ocasiones de decir, no, es que yo quiero que mi hijo o que mi hija me vea como su amigo, como su amiga. Y yo no quiero, ¿verdad?, ponerle tantas restricciones, yo quiero poner las cosas un poquito más light, más a lo suave, para evitar conflicto, porque yo no quiero que él se rebele, yo no quiero que ella se rebele, yo quiero que ella me vea como esa amiga. Y yo quiero establecer bien claro este principio en esta mañana. Y es que nosotros como padres no somos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Nosotros como padres somos llamados a ser padres y madres, aquellos que tienen cuidado, protegen, guardan y encaminan a sus hijos. No quiere decir esto que vamos a vivir en una enemistad con nuestros hijos, ¿verdad? No es que no vamos a tener esa relación de amistad, esa relación de coinonía con nuestros hijos. Claro que sí, ellos son amigos, ¿verdad? Nos pueden ver como amigos, pero más que amigos, nos tienen que ver como sus padres y sus madres. Sí, porque es que si nos mostramos más amigos que padres, estamos fallando el diseño original. Porque el amigo no es llamado a proveer. El amigo no es el que tiene el llamado a cuidar. El amigo no es el que tiene el llamado a corregir. Es el padre, es la mamá. Y nosotros no podemos salir de nuestro diseño original. Porque los amigos están hoy y mañana puede que no estén, porque hacemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias, pero al final, lo que nosotros les hayamos enseñado a nuestros hijos como padres es lo que va a permanecer, es lo que va a estar para ayudarles a formar sus propios hogares. Por tanto, sí, mantenemos una relación de amistad, por supuesto, pero no podemos esquivar nuestra primera responsabilidad, que es ser papá y ser mamá. Y ser papá y ser mamá envuelve disciplina, envuelve corrección, envuelve amor, envuelve protección, envuelve cuidado, envuelve normas. ¿Bien? Por tanto, el sistema nos ofrece marcos de referencia atractivos porque no ofrecen corrección, no ofrecen normas, pero no podemos nosotros ser guiados por ellos. Tenemos que ser obedientes. Si queremos que la bendición, si algo llevó la bendición de Dios a la casa de Obed-Edom, es que el arca encontró un lugar con un diseño correcto para permanecer. Y si queremos la bendición de Dios, queremos que la presencia de Dios se manifieste en nuestros hogares, entonces esta tiene que conseguir un escenario, un hogar que esté alineado al diseño de Dios y no al diseño del hombre. Y hay diseños no solamente que parecen ser atractivos, ¿verdad? Pero también el mundo nos ofrece diseños que en ocasiones vemos como actuales, diseños que se adaptan a lo moderno, a lo que estamos viviendo hoy día, a la moda que hay hoy día. Sí, y la realidad... Por eso se le dice por ahí, la familia tradicional. Exacto, o sea, tú ¿verdad? te criaste en una familia tradicional, como si el concepto de familia es algo que evoluciona. Pero si vamos a ver el diseño de Dios, no evoluciona.
es el No perfecto, cambia. no cambia. No cambia. Claro, hay cosas que cambian en el sentido de cómo se trabajan, de nuevas cosas, ¿verdad? Que antes no existían, que hoy tenemos que exponernos a ellas. Pero los principios que establece la palabra, las normas, lo que Dios establece como bueno y malo, eso no cambia. Y muchas veces estos diseños actualizados que nos ofrece el mundo para criar y levantar nuestra familia, son diseños que buscan moldear lo que Dios ha establecido y comienzan a ver aquello que Dios establece como malo, como algo bueno, como algo permitido. Y la realidad es que tenemos que tener cuidado con esos diseños en nuestros hogares, con que esos diseños sean establecidos en medio de nuestros hogares. Nuestros hogares deben ser unos que prevalezca lo que declara la palabra del Señor. Y si no se alinea y no pasa por ese filtro de la palabra del Señor, simplemente no lo podemos dejar entrar. Simplemente no podemos cambiar lo que creemos y lo que hemos aprendido en la palabra porque está de moda cierta conducta, porque está de moda cierto comportamiento. Si este comportamiento, si esta conducta no se adapta a lo que establece la palabra del Señor, aunque se vea muy bonito, aunque todo el mundo haya optado por esa alternativa y haya dado paso a eso en medio de sus hogares, tú y yo, como hogares en los que habita la presencia del Señor, tenemos que marcar la diferencia. Hay un ejemplo que quiero dar. No me acuerdo el nombre de la serie, pero estaba viendo uno de los capítulos y no sé si tú estabas conmigo. Quizás me puedas traer más luz, pero se trataba de este padre que le dice a la hija, quien estaba en una fiesta, y la joven había, no sé si me acuerdo si había probado algún tipo de droga o bebida. Y el padre le pregunta, ¿pero probaste otras drogas? Y ella dice, no. Entonces él le dice, pero es necesario, ¿verdad? Que no sé si se acuerda, que experimentes todo eso para que luego puedas decidir y que te gusta, que no te gusta. Entonces, esto me venía a la memoria, ¿sabes? Eso es una familia, ¿verdad?, que nos quieren presentar un diseño actual como permisivo. Es necesario que puedas experimentarlo todo para que puedas entonces elegir qué te conviene y qué no te conviene. Entonces, ese concepto de familia actualizada versus familia tradicional sonará como que sí, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Porque a los que creemos en la familia, según el diseño de Dios, nos hacen ver que somos retrógradas, que somos del pasado, que no hemos evolucionado, que somos de mente cerrada, no somos de mente abierta. Pero la verdad que no se trata de eso. No se trata que nosotros no nos actualicemos como familia, no nos actualicemos como padres con nuestros hijos. Lo que se trata es de no cambiar lo que Dios ya estableció por diseño. No aceptar copias, ¿bien? Aunque se parezcan, pero lo que se parece no significa que es correcto. Tenemos que siempre alinearnos a lo que el Dios nos dejó escrito, porque lo de Dios no cambia. Lo de Dios no cambia. Son diseños que siempre nos van a llevar a tener la bendición de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias. Amén. Así que permanezcamos en el diseño correcto. Y por último, hay diseños también que son aquellos que son conocidos. Y conocidos me refiero a aquellos diseños que aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han corrido por generaciones, ¿verdad? Y muchas veces queremos implantar en nuestros hogares diseños basados en la forma en que me criaron a mí, en la forma en que mis padres me enseñaron ciertas cosas, ciertas conductas. Y puede ser que nuestros padres hayan sido hombres y mujeres de Dios, que nos hayan encaminado bajo el diseño correcto, pero también puede darse casos donde en nuestros hogares el diseño de Dios no era el que estaba establecido. Y por tanto debemos cuidar que nuestro diseño no esté basado en las costumbres, en lo aprendido, sino en la palabra de Dios, en lo que establece la palabra del Señor.
Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el diseño de Dios no busca, ¿verdad? No tiene como fin adaptarse, no tiene como fin ser atractivo, como decíamos, no tiene como fin basarse en costumbres. El diseño de Dios tiene como propósito manifestar el deseo del corazón de Dios como creador de la familia. Ese es el fin primordial del diseño de Dios. No es complacernos, no es que nosotros nos sintamos bien, no es que se vea bonito, no es que yo lo haya aprendido de mis pasados, sino que sea uno basado en el corazón de Dios, en lo que Dios diseñó, en el deseo original de Dios para mi familia y para tu familia. Amén. 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 Y hay un segundo principio necesario, ¿verdad?, para nosotros edificar esos hogares bendecidos. Y este es unidad. Diga, unidad. Unidad. Bien. Y esto es importante porque quiero así comenzar. La unidad no es algo que viene en el paquete. ¿Bien? No. La unidad es algo que se construye. Mira a la persona que está a su lado. Dígale, necesitamos construir unidad. Unidad. Edificar unidad. Ahora, ¿qué es lo contrario a la unidad? Alguien que pueda decirme acá, ¿qué es contrario a la unidad? Fuerte. ¿Quién? Desunión. División. Ahí está la palabra. División. La unidad es lo contrario a la división. ¿Y qué es división? ¿O de qué es producto la división? De la falta de visión en común. Si yo no tengo una visión en común con mi esposa, entonces se producirá la división. La división. Es cuando cada miembro de la familia está buscando su propio objetivo, sus propios sueños, sin buscar primero la visión de Dios en conjunto. El sueño de Dios, pero en conjunto, en familia. Y yo creo que esto es lo que el apóstol Pablo nos deja escrito en Efesios 4:3, donde él dice, hagan todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, por el mantenerse unidos. Por el mantenerse unidos, enfóquense, construyan para la unidad en la familia. Y si algo Jesús busca, quiere, es que en nuestros hogares exista la unidad. Y hoy vivimos en un mundo donde hay tanta división familiar, hijos divididos de padres, familias completas divididas, no hay espacios para compartir, no hay espacios para poder estar en una mesa, poder cenar en una mesa. Heridas, ofensas que han dividido, que han roto familias. Es como que cada cual está enfocado en su mundo, ¿verdad? En sus propios objetivos, en sus propias metas. Y claro que sí, cada miembro de la familia tiene sus sueños, tiene sus objetivos, tiene sus planes, pero como familia, en términos de lo que Dios desea, es necesario que tengamos una misma visión, que caminemos hacia un mismo propósito. Y como ejemplo podemos dar lo que es la palabra yunta. Cuando hablamos de una yunta de bueyes, ¿saben aquellos que... Eso se daba en los tiempos de antes, ¿verdad? No tanto ahora, pero está esa yunta de bueyes. Y la palabra yunta, cuando buscamos el significado, significa unidos. Y esa yunta de bueyes, esos dos bueyes que se utilizaban para el arado, estaban unidos entre sí por un yugo, para que cada buey no cogiera para su lugar, ¿verdad? Para su sitio, sino que caminaran unidos hacia un mismo propósito, arar ese terreno que tenían como misión arar. Y de la misma manera nosotros como familia tenemos que convertirnos en esa yunta, en ese grupo que estamos unidos en un mismo propósito hacia un mismo destino. Si queremos que nuestra familia sea una familia donde reine la presencia de Dios, donde podamos alcanzar todo lo que Dios ha declarado sobre nuestro hogar y sobre nuestra casa, es necesario que caminemos unidos
en un mismo propósito, en un mismo sentir. Como decir, yo quiero que mi casa sea bendecida, pero que sea mi esposa la que ore. Que sea mi esposa la que busque de Dios. Pero yo como esposo no oro, no busco de Dios. Ahí no hay una yunta que nos una, no hay un mismo propósito, bien, que nos mantenga unidos para alcanzar una meta, un destino. Si queremos como familia alcanzar lo que Dios tiene para nosotros como hogar, es necesario tener una yunta, un mismo propósito, una misma visión. ¿Sabe? Tenemos que estar amarrados. Si vamos a orar, oramos los dos. Si vamos a buscar a Dios, lo buscamos los dos. Si queremos levantar hijos que amen la palabra de Dios, tenemos que unirnos para juntos preparar esos escenarios que permitan que ellos se acerquen a Dios. Pero no puede ser uno por un lado y otro por otro lado. Se necesita una misma visión en la familia. Pregúntale a la persona que está a tu lado, si es tu esposo, tus hijos, ¿tendremos una visión en común? Y la realidad es que cuando cada cual hace, ¿verdad? Y camina para su lado, el esfuerzo está dividido. Y para nosotros poder levantar familias conforme al diseño de Dios se necesita, ¿verdad? Esfuerzo, se necesita trabajo. Y cuando ese esfuerzo y ese trabajo está dividido, lamentablemente no lo vamos a poder lograr. Por eso es que la unidad produce que ese trabajo y esfuerzo en conjunto dé como resultado la familia que estamos esperando y que estamos anhelando. Dice la palabra en el libro de Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No es posible. Tal vez físicamente usted lo puede ver juntos, pero la realidad es que no están unidos. No están bajo un mismo propósito, bajo un mismo diseño. Eso es así. Y ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿y cómo podemos construir unidad? ¿Bien? ¿Cómo yo puedo construir unidad en mi casa, en mis relaciones? Bueno, yo le voy a dar en esta mañana tres tips, tres cosas que necesitamos importantes para construir unidad. Número 1, y si estás anotando, es bueno que tengas estos principios. Hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Hay dos extremos a la hora de resolver conflictos. Uno de los extremos es confrontando la situación, pero con gritos, con palabras maldicientes, hirientes. Eso es un extremo. Y el otro extremo es quedarme callado para evitar la confrontación. Y ambos extremos son peligrosos, son dañinos. Tanto como el irme al extremo de usar palabras hirientes, levantar voz, como el de quedarme callado porque pensando que el tiempo va a solucionar ese problema y ese conflicto. Pero la verdad que ambos extremos destruyen familias. Ambos extremos dividen familia. Es por eso que debemos pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude primero a vencer el miedo a la confrontación. No tenemos que tener miedo a confrontar el problema, a confrontar la situación. Pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un espíritu manso y humilde que nos lleve a sentarnos en la mesa para poder enfrentar ese conflicto en amor. Sí, es como siempre decimos, no es lo que decimos, sino la manera y la forma en que lo decimos, ¿verdad? Podemos decir una misma cosa de muchas maneras y ser interpretada o ser más hiriente de una forma que de otra. Así que debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude, como declaraba el pastor, a sentarnos en mesa, a confrontar esa situación, a no evadirla, a traerla y a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque si en este momento evitamos la confrontación, a la larga el resultado va a ser mucho más complicado. A la larga, cuando ya trates de trabajar esa situación, tal vez sea muy tarde. Tal vez sea muy tarde. Es necesario que nosotros confrontemos esas situaciones y que lo hagamos, ¿verdad?,
de la forma correcta. Exacto, confrontemos cosas que quizás no nos gustan, que dentro de la relación, cosas que quizás no entendemos. Es importante que las confrontemos, pero la palabra nos dice que lo hagamos siempre, ¿verdad?, en amor. El amor debe ser lo que vaya adelante, ¿verdad?, de toda, de arreglar toda situación, de trabajar con desafíos, con experiencias dentro del hogar. Así que es importante, vamos a pedir al Espíritu Santo, ayúdanos Espíritu Santo, que quita de mí el miedo a enfrentar esa situación, pero también dame un espíritu, antes de enfrentar esa situación, pídele a Dios, dame un espíritu humilde, un espíritu manso para poder sentarme a la mesa, exponer, poder trabajar esa situación. Y si lo hacemos de esa forma, yo le aseguro que el Espíritu Santo va a intervenir y va a poner en sus bocas las palabras correctas que van a ayudar a solucionar ese conflicto y a crear la unidad que tanto necesita la familia. Amén. ¿Nos están entendiendo? Sí, porque la realidad es que a veces en medio de la euforia, en medio de ese conflicto, en medio de ese coraje, en medio de ese bloqueo mental de la situación que estamos viviendo, no vamos a poder tal vez dar la mejor palabra, no vamos a poder traer la mejor solución. Y en ocasiones, ¿verdad?, es necesario esperar que se calmen las aguas, que las cosas, ¿verdad?, se sosieguen un poco y entonces pedirle esa dirección al Espíritu Santo como estamos declarando, para que de nuestra boca fluyan palabras de sabiduría que traigan solución a ese conflicto, a esa situación que estamos enfrentando. Y el segundo, ¿verdad?, tips que necesitamos para construir unidad es recordarnos constantemente aquellas cosas que nos unen. Aquellas cosas que nos unen. Cuando éramos novios, normalmente nos enfocamos, ¿verdad?, en esas cosas. En todo lo bonito. En todo lo bonito, en lo que tenemos en común. Pero cuando ya entramos a un matrimonio, a una relación familiar, como que nos vamos también en ese momento dándonos cuenta a aquellas cosas que no son en común, aquellas cosas que nos diferencian. ¿Bien? Y como que ya las cosas que nos diferencian toman mayor visión, mayor peso que las cosas que nos unen. Es decir, que normalmente en el matrimonio se puede dar que ya el enfoque no sea en lo que nos une, sino en lo que nos divide, en lo que nos hace diferente. Y es por eso que es ahí donde comenzamos a perder la visión del propósito de Dios para nuestras familias. Cuando nos enfocamos en las diferencias y dejamos de ver lo que realmente nos une, el propósito, el amor. Aquellas cosas que cuando éramos novios abrazábamos y nos disfrutábamos, pero ya entramos en una relación donde hay responsabilidades, donde entran los hijos, donde entra la fase económica, donde entra un sinnúmero de cosas y estas nos comienzan como que a tratar de... Y a sacar esas áreas en nuestra vida, ¿verdad?, que necesitan ser trabajadas, porque hay que entender que cuando éramos novios no había la exposición, ¿verdad?, a este tipo de situaciones, pero cuando llegamos al matrimonio comienzan esos roces, esas situaciones, ¿verdad?, en el proceso de conocernos como pareja, que yo digo que es eterno. Nos seguimos conociendo cada día. Se dan esas situaciones, esos roces, pero es necesario, ¿verdad?, como decíamos, recordar aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que nos mantienen en un mismo propósito, en un mismo sentir, a pesar de que sí, esas diferencias existen, ¿verdad?, en nosotros, pero no deben ser nuestro enfoque. No deben ser en aquello en lo que estamos pues poniendo nuestra mirada, sino en aquello que nos ha unido y en el propósito de Dios, ¿verdad?, para nuestra familia. Amén. Es que eso es sumamente importante. Y otro punto importante, ¿verdad?, no lo tengo aquí anotado, pero es que sí es importante nunca vernos como competencia. Dios nos hizo a cada uno de nosotros con capacidades, con habilidades, con dones.
Y yo no puedo verla a ella como mi competencia, ni ella verme como su competencia, sino que yo la veo como la persona que Dios trajo a mi vida y la persona que soy, que Dios, ¿verdad?, levantó para estar a su lado, para juntos apoyarnos. Para yo apoyarla a ella apoyarme a mí, pero ella no es mi competencia, ni yo soy su competencia. Yo estoy a su lado para empujarla, para ayudarla a fortalecer esas áreas, y ella está a mi lado para ayudarme a fortalecer esos talentos y esas habilidades que Dios me ha dado. Así que ella no es una competencia, ella es la mujer, ella es parte ahora de mi vida, yo soy parte de su vida. Somos uno. Bien, para entonces trabajar juntos y apoyarnos juntos hacia eso. Así que construimos unidad cuando nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos mutuamente. Y también, y por último, construimos unidad al orar por la unidad. La oración es importante. ¿Sabes? No podemos construir unidad por nuestras propias fuerzas. No se trata de hacerlo a nuestra manera. Necesitamos la ayuda de Dios en todo este proceso de construcción. Recordemos que uno de los objetivos, por no decir el objetivo principal del enemigo, es destruir la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de todo lo demás que se levanta en medio de una sociedad. Y si el enemigo logra destruir nuestros hogares, destruir nuestras familias, va, por tanto, a crear un efecto mayor a nivel, ¿verdad?, de nuestro país, del mundo entero. Y es necesario que nosotros nos levantemos con el conocimiento de que el enemigo se va a levantar en contra de nuestros hogares. Y nosotros no podemos permanecer inactivos ante esto, sino que debemos procurar orar para que, no importando la tempestad que venga, no importando la situación que atravesemos como familia, podamos permanecer unidos. Podamos permanecer unidos en aquello que Dios nos ha encomendado hacer como familia. Y para el enemigo es fácil destruir una familia, destruir la unidad de una familia. Le es fácil cuando encontró un lugar donde no hay oración, donde no hay búsqueda de Dios, donde no se han levantado murallas de oración. Son objetivos fáciles para el enemigo introducirse y romper, dañar, dividir. Por tanto, si nosotros queremos construir y mantener la unidad, necesitamos juntos, no solamente una parte, juntos orar, sacar tiempos de oración, levantar murallas de protección a través de la oración a nuestra familia, alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos. No podemos dejar esa responsabilidad a otros. Esa responsabilidad no es total de la iglesia, no es total de nuestros líderes. Esa responsabilidad primaria es de nosotros como familia. Si queremos que nuestras familias no sean parte de esa estadística de divorcios en el país, necesitamos unirnos y tomar la decisión de orar juntos, de pelear juntos, de levantarnos, sacar intencionalmente esos tiempos para orar a favor de nuestro hogar, para orar a favor de la unidad de nuestra familia. Amén. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Amén. Si no lo hacemos, estamos abriendo la puerta, una pista para que el enemigo aterrice y haga lo que él quiera en medio nuestro. Pero si nosotros nos levantamos y somos responsables en levantar una casa de oración, no habrá ejército, no habrá enemigo que pueda destruir su hogar, que pueda destruir su familia, porque se encontrará con el Rey de Reyes, con el Dios que está delante de nosotros y que no ha perdido ni una batalla ni la perderá. Sí, Señor. Así es. Ahora vamos a movernos al tercer principio. Y ese tercer principio nos habla del compromiso. Dígale que está a su lado, compromiso. Se requiere compromiso. Y esta es una palabra, ¿verdad?, que nos hace como que querer detenernos y decir, estoy dispuesto, estoy dispuesta
se necesita compromiso. Y esto lo vamos a trabajar a través de la historia de Noé. ¿Cuántos conocen aquí la historia de Noé? ¿Verdad? En su gran mayoría, y si hay alguien que no la conoce, Noé fue encomendado por Dios a construir un arca en medio de un escenario donde el mundo estaba, ¿verdad?, envuelto en muchísimo pecado. Y Dios había declarado que enviaría un diluvio para destruir la tierra, pero que era necesario que Noé construyera esa arca, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios declara estas palabras sobre Noé en Génesis 6, 18 y 22. Y dice el versículo 18, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Y dice más adelante en el versículo 22, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Y aquí podemos ver claramente que cuando Dios le da esta instrucción a Noé, esta instrucción no era solamente para Noé. Esta instrucción era para Noé y su familia, ¿verdad? Porque juntamente con Noé, ellos se comprometieron en hacer tal y como Dios les había indicado y poder levantar el arca que Dios les había encomendado, siguiendo las instrucciones que Él les había dado. Y fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Su familia se comprometió. Dice la palabra que Dios hizo pacto, dijo, estableceré mi pacto y tu familia será guardada en esa arca. De esa misma forma, Dios quiere que nosotros también establezcamos pacto con Él, nos comprometamos con Él para que nuestra familia sea una familia que esté guardada en su presencia. Y ese compromiso tiene que ser más fuerte de lo que escuchemos, lo que veamos a nuestro alrededor, de lo que se nos presente a nuestros ojos, porque ustedes imagínense, mientras estaba dando la construcción de este arca, en un momento donde la lluvia no se conocía, nunca se había escuchado de lluvia, incluso no se sabía lo que era un barco, una barca. Todas las críticas que se tuvieron que enfrentar, se tuvieron que enfrentar esta familia, los señalamientos, quizás los tenían de locos, quizás le decían ignorantes, que están perdiendo el tiempo. Se tuvieron que enfrentar un sinnúmero de cosas, pero el compromiso que ellos tenían con Dios en desarrollar esa arca era mayor que cualquier cosa que se pudiera presentar. Por eso es tan importante, para construir una familia necesitamos un verdadero y genuino compromiso que no se quiebre ante lo que podamos ver, aunque lo que podamos escuchar, si nos dicen que somos del pasado, que si nos dicen que estamos fuera de moda, que si aquello, que somos anticuados. Nuestro compromiso con Dios tiene que ser mayor que cualquier cosa que se nos presente en el camino. Sí, y podemos establecer unos requisitos, ¿verdad?, para comprometernos con el Señor. Y el primero de ellos es que ese compromiso va a requerir de nosotros sacrificio. El compromiso requiere sacrificio porque nos lleva a renunciar a cosas que, aunque parezcan buenas, aunque parezcan agradables, atractivas, como decíamos anteriormente, tenemos que renunciar a ellas porque sabemos y conocemos que el plan de Dios es diferente a aquello que estamos tal vez anhelando o deseando. Así que ese compromiso, ese pacto que hacemos en cumplir con el diseño de Dios para nuestro hogar, requiere sacrificio. Díganle que está a su lado, sacrificio. Sacrificio. Lo segundo que requiere y demanda de nosotros es tiempo. Es que sin tiempo es imposible, ¿sabes?, construir. Esto no es de mañana para hoy. Se requiere tiempo. Se estima que la construcción del arca tomó dentro de 50 a 100 años. Se estima que fueron años y años para levantar aquel arca que iba a traer protección a toda la familia de Noé. Esto nos habla que se necesita tiempo. Como familias tenemos que intencionar esos tiempos de construcción de nuestros hogares. Tenemos que dedicarnos tiempo como familia, tiempo a la palabra, tiempo a la oración, tiempo a la presencia de Dios. Tenemos que sacar tiempo si queremos construir
Y saber, ¿verdad?, que como bien establecimos que el arca tomó entre 50 a 100 años, el levantar las familias que Dios quiere que levantemos no es un proceso de hoy para mañana. Es un proceso que va a tomar tiempo, ¿verdad? Va a tomar tiempo y es necesario que entendamos y seamos persistentes en el proceso. Porque tal vez comenzamos con ese deseo de ver la manifestación de Dios en mi casa. Yo quiero que mi casa sea una casa llena de la presencia de Dios, pero comenzamos a ver situaciones, comenzamos a ver cosas diferentes a lo que anhelamos y tal vez nos podemos frustrar en el camino y decir, esto no es para mi familia, yo no lo voy a poder lograr. Pero si yo tengo el conocimiento de que ese compromiso que yo hago con Dios envuelve tiempo y ese tiempo implica ser persistente hasta que yo alcance aquello que Dios ha declarado sobre mi casa, yo voy a poder perseverar. Y algo que va a usar el enemigo para quitarte tiempo de esa construcción son las distracciones. Las distracciones. Hay distracciones donde quiera que vayamos. Usted va guiando y va a ver rótulos aquí, son rótulos acá, y todos tienen un propósito, todos buscan algo, es desenfocarte y enfocarte en lo que ellos te están ofreciendo. Entonces las distracciones las vamos a tener. Es por eso es que es tan importante nosotros como familias mantener el enfoque. Ustedes imagínense todas las distracciones que se pudieron presentar a los ojos de Noé y de toda la familia, que les pudieron llevar a sacrificar ese tiempo, a renunciar a aquella edificación, a envolverse en otras tareas que no tenían que ver nada con la edificación de aquel arca. Sabes, muchísimas cosas se pudieron enfrentar, pero ellos mantuvieron su enfoque. Ellos estaban claros en lo que querían alcanzar. Por eso, familia, no nos distraigamos en esta vida. Las distracciones van a estar desde que te levantas hasta que te acuestes. Bien, van a estar allí. Van a estar allí en momentos que quizás sacaste tiempo para orar y de pronto suena el pitito de ese celular que ya lo escuchamos hasta que... no importa, ese celular puede estar en la cocina y usted puede estar en el cuarto más lejano y de pronto usted escucha ese pitito que... ¡ting! Y usted sabe que alguien escribió y usted tiene que correr porque usted tiene... No hay tiempo, yo quiero saber quién me escribió, qué me llegó. Entonces las distracciones van a estar allí. Es por eso que hay momentos que tenemos que realmente cerrar nuestros oídos a toda distracción y solamente permitirnos estar en la presencia, en esos tiempos con Dios para que podamos construir correctamente. Así que se nos van a presentar muchas distracciones en la vida que van a buscar que tomes caminos diferentes a los de Dios. Por tanto, le invitamos a que ustedes como familia mantengan el enfoque en la visión, en lo que Dios quiere para sus hogares. Que seamos comprometidos con el diseño de Dios para nuestros hogares. Esto es un trabajo que no es automático de Dios, se requiere de nuestro compromiso para poder alcanzar ese diseño de Dios para nuestra vida. Compromiso para aprovechar todo recurso que vaya a nutrir nuestros hogares. Comprometidos con el tiempo de Dios en su presencia, comprometidos con nuestra iglesia local para que nuestra familia sea nutrida, comprometidos con todas aquellas herramientas que Dios pone en nuestra disposición para poder levantar hogares conforme a su diseño. Pero eso se requiere, ¿verdad? Como decíamos, ese sacrificio, ese tiempo y ese enfoque en lo que Dios realmente anhela para nuestros hogares. Sí. Yo creo que el compromiso es como ese anillo que nos debe rodear constantemente. Que en el momento que yo quiera salir, yo me encuentre, ¿verdad?, con esa pared que me diga, no puedes huir, hay un compromiso. Hay que dar la pelea, hay que luchar por esa familia, hay que trabajar por esas relaciones, ¿sabes? Porque cuando no hay compromiso es fácil salir, es fácil correr. Porque hoy muchas parejas deciden
no entrar en matrimonios, entrar en un compromiso, porque cuando no hay compromiso es fácil salir de ese círculo, abandonar inmediatamente, dejar inmediatamente, pero cuando realmente hay un compromiso, eso nos hace permanecer, aún en medio de las diferencias, aún en medio de las batallas, porque sí, en la familia van a haber batallas, en la familia van a haber diferencias, en las familias van a haber luchas. Eso es parte de la construcción de la familia. Pero si no hay un compromiso real, genuino, lo primero que vamos a hacer es abandonar. Es abandonar. Pero cuando hay un compromiso real, ese compromiso nos va a levantar, nos va a hacer levantar cada mañana para luchar por nuestras familias, para trabajar por nuestras familias, para unirnos, para sentarnos en mesa, para buscar las soluciones correctas, buscar los caminos correctos para nuestra familia. Por eso es tan importante que todo lo que levantemos sea bajo una base de compromiso. De compromiso. Si Jesús no se hubiera comprometido, no hubiera llegado a la cruz. Ya en el Getsemaní hubiera huido, hubiera abandonado. ¿Por qué tengo que sacrificarme por todas estas personas que no merecen el perdón, no merecen ser amadas? Pero a Jesús lo sostuvo un compromiso. Y era un compromiso que nacía de su amor. Es decir, que el compromiso debe nacer de ese amor que nos tenemos. Nos va a llevar a permanecer a pesar de las fuertes tormentas y de las fuertes lluvias de la vida. ¿Bien? Así que el compromiso es sumamente importante. Y el último principio que queremos sembrar en la construcción de nuestros hogares es la sabiduría. Sabiduría. Bien, necesitamos, número uno, obediencia al diseño original. Necesitamos, número dos, unidad, construir para la unidad. Tercero, el compromiso para permanecer a pesar de las situaciones de la vida. Y cuarto, sabiduría. Sabiduría. Y Santiago, ¿verdad?, nos presenta dos clases de sabiduría que es importante tocar en esta mañana: la terrenal y la divina. Diga, terrenal y divina. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versos 14 y 15 y el verso 17. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es que es terrenal, no espiritual y demoníaca. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Vieron la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo? Una es una que carece de ser respetuosa, de compasión, más bien está basada más en nuestros propios conceptos, en lo que hemos aprendido, en lo que hagamos, ¿verdad? En nuestro yo. Exacto. En nuestra propia vida, señala nuestra propia vida. Así que la terrenal es aquella que está basada en nuestros conceptos, experiencias y expectativas. Y la divina, aquella que está ligada a la palabra y a la voluntad de Dios, que siempre va a producir el buen fruto. Eso es así. Y realmente la sabiduría es algo clave para nosotros poder levantar familias conforme al diseño y el corazón de Dios. Y siempre ha sido nuestro anhelo como familia, ¿verdad?, que Dios nos dé la sabiduría para hacer y actuar conforme a la voluntad de Él. Esa es la sabiduría divina. El hacer aquello que Dios quiere que hagamos, su voluntad y su propósito. Y para eso necesitamos que sea esa la sabiduría que predomine en nuestras vidas y corazones. Que no sea una sabiduría basada en lo que yo creo y en lo que yo opino que es lo mejor para mi casa. Porque yo puedo pensar y creer muchas cosas buenas para mi casa, pero el pensamiento de Dios, el plan y el propósito de Dios es el mejor para mi casa y para mi familia. Lo mío puede ser bueno, pero lo de Dios es lo mejor. Mire, ¿y cuántos quieren lo mejor? Amén. ¿Queremos lo mejor? Proverbios 24:3 dice:
Con sabiduría se construye la casa. ¿Con qué se construye la casa? Con sabiduría. Con sabiduría. Con sabiduría. Dice, con inteligencia se echan los cimientos. Se echan los cimientos. Por tanto, que construir un hogar requiere la sabiduría de Dios. Requiere que nosotros renunciemos a nuestros propios deseos y a nuestra propia voluntad para que se haga la de Dios, para que se establezca la de Dios. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones claves. Pero una decisión mal tomada te puede llevar al destino que Dios no tenía para su vida. Y muchas veces yo veo, ¿verdad?, en situaciones que nosotros como familia tomamos decisiones basadas en nuestros propios conceptos, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. Y luego de que tomamos la decisión es que nos acercamos a Dios y le pedimos: Dios, yo te pido que tú bendigas mi camino, yo te pido que tú estés conmigo, que todo me vaya bien, que tú me prosperes. Pero la realidad es que es necesario que antes de nosotros tomar esas decisiones, nosotros acudamos a esa sabiduría divina, a esa dirección de Dios para saber si esa decisión es o no es la correcta. El proceso no es a la inversa, no es tomar la decisión y luego pedirle a Dios sabiduría para manejar esa decisión que ya yo tomé. El proceso es pedirle primeramente a Dios esa dirección, esa sabiduría para que al momento de yo tomar la decisión sea la decisión correcta. Y somos fáciles para tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Somos fáciles. Y la Escritura nos presenta un sinnúmero de sucesos como el de Noemí, ¿verdad?, con su esposa Amimelec, ¿verdad?, que en un momento de escasez de hambre en medio de la tierra, ellos tomaron una decisión que a su momento parecía la correcta. Vamos a movernos a los campos de Moab. Y se movieron a los campos de Moab, pero todos conocemos la historia, que hubo muerte, hubo dolor, hubo grandes heridas en medio de esa familia, solo porque tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios. También nos encontramos en un momento a Isaac, también un tiempo fuerte, intenso, de alta presión, no había hambre, no había comida. Él decide ir a Egipto porque en aquel momento Egipto era como el centro del mundo, era la nación más próspera, había alimento, había cuidado, había agua. Bueno, entonces, ¿por qué no tomamos y vamos hacia allá? Por sí, este hombre junto a su familia habían tomado esa decisión. Lo que sucede es que de camino Dios se le presentó y le dijo: hey, esa no es la decisión correcta, permanece, porque si permaneces vas a ver la bendición de Dios. Y quizás era un poco como que contrario, pero Dios, ¿cómo tú me estás diciendo que permanezca en esta situación? Tú no estás viendo cómo estamos sufriendo, no estás viendo la situación. Y Dios permanece. Y lo que sucedió más adelante fue que gracias a él escuchar la voz de Dios, este hombre fue próspero. Su tierra, en su tierra había producción donde no había, a su alrededor no había, pero en su casa había. Dios le hizo más próspero que todos en aquella tierra, simplemente porque él esperó, él permaneció en la voluntad de Dios. Iglesia, familias que estamos acá, se van a enfrentar a presiones, se van a enfrentar a situaciones que les van a llevar a tratar de tomar las decisiones más fáciles porque entienden que esa es la puerta que es correcta. Pero yo he aprendido algo: no toda puerta abierta significa que es de Dios. Hay gente que se me ha acercado tantas veces: pastor, es que esa puerta se me abrió. Esa es una puerta de Dios, porque se nos ha enseñado que toda puerta que se abre viene de Dios. Y quiero decirle que no. En la Escritura se abrieron puertas a muchos hombres y a muchas mujeres que parecían de Dios y no eran de Dios. No eran puertas de Dios. Allí a Jonás se le presentó, Dios le envió a hacer algo y a Jonás se le abrió una puerta para ir a otra tierra. Esa es puerta de Dios, Dios me la abrió, me voy. Entonces yo quiero decirle algo: no toda puerta es de Dios.
El enemigo también va a poner puertas delante de nuestros ojos. Y si no sabemos identificarlas, si no conocemos la operación de Dios, nos podemos llevar a la sorpresa de tomar caminos que no eran de Dios para nuestras familias. Por eso es tan importante la sabiduría, ¿verdad? Por eso es tan importante la sabiduría, y como él declaraba a través de la historia de Isaac, la sabiduría de Dios nos lleva a ver más allá de lo que en nuestro ámbito natural podemos ver. Dios tiene conocimiento de toda nuestra vida, de nuestro presente, nuestro pasado y de nuestro futuro. Y si dependemos de su sabiduría, vamos a poder actuar y ver conforme a lo que Dios ve, conforme al diseño de Dios para nuestros hogares y nuestras familias. Así que es sumamente importante esa sabiduría divina que dirija cada decisión que tomemos en nuestra familia, desde la decisión más pequeña hasta la decisión más grande, porque a veces solamente pensamos en pedirle a Dios dirección cuando son decisiones trascendentales, ¿verdad? Tal vez decisiones de vida o muerte, decisiones, ¿verdad?, que entendemos que son complicadas y grandes, pero Dios también quiere dirigirnos en su sabiduría aún en nuestras decisiones cotidianas, porque muchas veces la suma de todas esas decisiones pequeñas a nuestro entender traen resultados grandísimos en nuestros hogares. Así que esa sabiduría de Dios no solamente se limita a esas decisiones grandes y complicadas para nosotros, sino que es un día a día, es un constante pedir la dirección y sabiduría de Dios para nuestros hogares en todo momento. Perdóname, es como en la parte de las finanzas, y a mí me gusta tocar cosas prácticas porque uno en el pastorado se da cuenta de decisiones que se han dado porque no han permitido que la sabiduría de Dios opere. Entonces, hemos visto hogares destruidos porque un día tomaron una decisión en cuanto al económico, porque pensaron que esa era la puerta correcta, y esa puerta los llevó al divorcio, a la destrucción, los llevó a escenarios complicados para poder mantenerse en pie. Yo creo que tenemos que pedirle sabiduría a Dios, y la sabiduría de Dios se alimenta de su palabra. Bien, si nosotros no escudriñamos la palabra, no leemos la palabra, la sabiduría se alimenta de la palabra, y la palabra nos va a traer luz en cuanto a decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Yo creo que tenemos que ser sabios y pedirle a Dios esa sabiduría. Para nosotros, sabes, aún en la parte económica, sabes, Señor, ¿cuál es el camino realmente que tú quieres que tome? ¿Sabes? Si algo yo creo es que Dios no quiere que usted viva endeudado. ¿Bien? Dios no quiere que usted sea esclavo de la deuda. ¿Bien? Eso es bíblico. Eso es bíblico. Pero nosotros, por querer tener lo que tiene X o por querer, mire, si usted no puede hacer ese viaje que tanto sueña hoy y sabes que no tiene las finanzas, no se embrolle para hacer ese viaje. Mejor trabaje, construya, y va a llegar el momento que lo va a poder hacer. Planifique, trabájelo con tiempo. Pero ¿cuántas personas yo he conocido que porque sus amistades están yendo a Europa y van a Europa, pues yo quiero ya también ir a Europa, y voy y cojo un préstamo de $10,000, $15,000. Me di el viaje, pero cuando llegaron acá se enfrentan con la realidad de no poder pagar. Incluso quizás puedan pagar, pero viviendo en escasez, limitadamente, porque no supieron esperar, trabajar, planificar con tiempo. Yo creo que cada cual podemos tener esos espacios para poder viajar y poder disfrutar. Eso es bueno, no es malo, pero debemos hacerlo con sabiduría. Así es un ejemplo que le doy, como en muchas otras áreas. Tenemos que planificar. La palabra dice que lo mejor que Dios hizo es que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Lo importante es nosotros sentarnos como familia, y entonces queremos hacer, por ejemplo, este viaje, queremos esta casa, queremos este carro. Siéntese, planifique, organice, administre,
Pídale a Dios sabiduría. No se trate de envolver con el sistema, porque el sistema te dice que tienes que hacerlo hoy y te dice no importa que te embrolles, lo importante es que hay que disfrutar el día a día, porque no sabemos qué viene mañana. Eso es lo que nos dice este mundo, pero no, eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra dice que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos da. Por tanto, tenemos que aprender a sentarnos para luego no lamentarnos. Siéntese, planifique, estructure, trabaje en familia. ¿Bien? Y si no lo puede hacer en un momento específico, si lo trabajamos lo va a poder lograr y lo va a poder disfrutar. Pero Dios no nos quiere Dios no quiere que usted sea esclavo. Dios quiere que usted sea un hombre, una familia libre que pueda disfrutar de todo lo que Él hizo para su casa y su hogar. Amén. Bien, Así es. entonces es cuestión de pedirle a Dios sabiduría para administrar correctamente nuestras familias y nuestros hogares, para administrar correctamente todo lo que ha puesto en nuestras manos. Amén. No nos apresuremos, no nos apresuremos. Yo me acuerdo cuando nos casamos, uno de nuestros grandes amigos, si me está viendo por las redes, David, estaba hablando con él y yo estaba ansioso porque yo quería ya tener la cama, el sueño, esta nevera, quería que de aquello y lo otro. Y él, siéntate un momento. Eso fue en su casa. ¿Tú ves todo lo que yo tengo aquí? Sí, wow, yo quiero todo esto, David. Una casa hermosa, todo hermoso. Y me dice, esto nos costó lágrimas, sacrificio y tiempo. Esto no llegó de la noche a la mañana. Me dijo, hijo, trabaja, construye, enfócate. Y poco a poco en el tiempo, Dios te va a ir añadiendo todo lo que vas a necesitar para tu casa y tu familia. No se desenfoquen, no se apuren, no se entren de estrés, no entren en el modelo del mundo. Sí, la realidad es que hay mucha presión a nuestro alrededor, ¿verdad? Como familias. Lo que vemos que otros tienen, lo que vemos a través de la televisión, lo que vemos a través de aquí y allá, cuando vamos a las tiendas y vemos todo lo que... Cuando tratamos con nuestros hijos, todo lo que los hijos de otros tienen y nosotros quisieran que los nuestros también tuvieran. Son muchas situaciones que traen presión, ¿verdad? Y que nos quieren obligar a tomar decisiones fuera de la sabiduría de Dios. Pero para eso es necesario que esa sabiduría de Dios predomine en nuestros hogares. Y también esa sabiduría la aplicamos a la crianza de nuestros hijos. Es necesario que nosotros le pidamos la dirección a Dios para nosotros poder establecer en ellos lo que Dios quiere en sus corazones. Nuestros hijos están expuestos también a un sinnúmero de situaciones hoy día que les digo con toda la honestidad. Usted necesita la sabiduría divina de Dios. Y si los hijos están pequeños, ahí está bien. La necesita. Cuando sean ya entren a la adolescencia, a la juventud, se van a dar cuenta y van a decir, ay, se hubieran quedado chiquitos. Cada etapa tiene sus complicaciones. Pero esa etapa, les voy a decir la verdad, en mi caso, no sé usted, no sé la de mi esposa, pero para mí esa es la etapa más complicada, la etapa más difícil. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentan, cuando son pequeños, chiquitos, tú los llevas le compras no sé, no quiero poner nombre de alguna tienda o cualquier cosa y para ellos no está mal. Se complacen. Pero cuando ya empiezan a crecer, mi vecino tiene el Play 5, mi vecino tiene los Air Jordan, tiene este tenis, tiene esto, tiene aquello. Entonces ellos, es normal, ¿sabes? Ellos van a querer también tenerlo, ¿bien? Y nos vamos a enfrentar como padres a eso. Y si nosotros no hemos construido correctamente nuestros hogares y no hemos permitido que la sabiduría de Dios tome lugar en nuestro lugar, pues mi hijo también tiene que tener un PlayStation y rápido busco la forma de tenerlo. Y si no tengo el dinero, y llegó el PlayStation.
Y se lo ponemos ahí, como dice, en bandeja de plata. ¿Bien? Y no solo en lo material, porque realmente también en términos de decisiones, porque muchas veces nuestros hijos, como dije al principio, están expuestos a muchas cosas hoy día, a muchas presiones, y pueden venir a nosotros a pedirnos, mira mami, quiero ir a tal lugar, o quiero ver tal cosa, o quiero reunirme con tales personas, y nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? En cuanto a las decisiones que tomamos en la vida de nuestros hijos. Y cómo no solamente ser sabios en la toma de decisiones, cómo transmitirlo a ellos, de forma que ellos puedan comprender y entender las razones por las que lo hacemos, ¿verdad? Y que podamos sembrar en ellos esos principios y valores del reino de Dios que los lleven a, en un futuro, ellos poder tomar también decisiones sabias, dirigidas por el Espíritu Santo de Eso es Dios. importante, eso es bien importante. Yo creo que nuestro modelaje le va a enseñar mucho a ellos. Si ellos nos ven a una familia que se esmera, que lucha, que trabaja, eso es una de las cosas que creo que ese es el legado más grande que ellos le vamos a poder dar a ellos. Como le estaba diciendo ahorita, quizás usted tenga la economía para comprarle tal cosa a su hijo, ¿verdad? No, y le damos gracias a Dios, quizás Dios le ha bendecido y puede hacerlo, ¿verdad? Pero le voy a hacer algo mío personal, ¿verdad? Mi hijo quería el Play 5, ¿verdad? Al principio cuando salió, y eso era la fiebre, que no aparecían los Play y demás. Y en aquel momento, yo en ese momento tenía ese dinero para comprarlo. Pero cuando me dice realmente, ¿verdad? Cuando entiendo el valor de lo que era, dije, no. Yo quiero que él comience a aprender lo que es sacrificarse por algo en la vida, ¿verdad? Y dije, papá, ¿tú lo quieres? Sí. Pues vas a comenzar a ahorrar para tenerlo. Al final, ¿verdad? Si quedas, yo te voy a apoyar y vamos a cubrirlo. Pero así fue. ¿Bien? Y él, su trabajo de verano, todo lo que recibía de regalo no sé, de la Navidad, lo iba guardando. Al final, ¿cuánto tienes? Tienes tanto, ok, entonces vamos y lo conseguimos. Pero él trabajó. Y yo lo que quería usar ese escenario para que él aprendiera, ¿verdad? Cuán importante es sacrificarse, ganarse las cosas en la vida. Porque si yo le pongo las cosas bien fácil, él va a querer que todo, va a crecer con una cultura que todo tiene que ser fácil. Que todo tiene que estar ahí puesto. Pero él va a crecer un día que no va a estar con papá y mamá, y uno de los dos se van a enfrentar a la realidad de la vida, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que luchar. Y si no le enseñamos a nuestros hijos el valor del trabajo, diga valor del trabajo, si no le enseñamos que hay honra en trabajar, en ganarnos el pan de cada día, ellos van a crecer y no le van a dar valor a las cosas. Eso es parte de la edificación de un hogar. Cosas como estas que parecen, pero son importantes, porque si no le enseñamos ahora, cuando ya tengan su familia, se van a topar con situaciones adversas difíciles, y si no le hemos preparado para ellas, entonces fracasamos como matrimonio, como familia. Padres que estén aquí, enseñémosles a nuestros hijos el valor, el sacrificio, el compromiso. Por lo más que usted ame a sus hijos, por lo más que usted le ama, porque yo amo a mis hijos, yo quisiera darle todo a mis hijos. Pero no todo puede ser un sí. Ellos también tienen que aprender a escuchar un no. Tienen que entender que en la vida se van a enfrentar con un no. En la vida se van a enfrentar con un no. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos enfrentado con un no en la vida? Si no estamos preparados para esos no en la vida, nos vamos a llenar de ansiedad, de dolor,
tenemos que enseñarles a ellos a enfrentar esos no. Para que los sí sean vistos con gozo. Podamos disfrutarlos sí. ¿Bien? Entonces, esto es sumamente importante. No sé si están entendiendo lo que hemos hablado en esta hora. ¿Bien? Ahora les pregunto, ¿cuántos quieren hogares conforme al corazón de Dios? Amén. ¿Y cuántos están comprometidos en edificar esos hogares? Amén. Amén. Hay que estar comprometido. Bien. Así que esperamos que esta charla haya sido de gran bendición para ustedes, que tomen estos principios y los valoren muy dentro de sus corazones. Y no solamente los valoren, sino los pongan en práctica día a día. Recuerden, los hogares se construyen día a día. Día a día. No importa el tiempo que lleven, tienen la oportunidad de comenzar a edificar para el Señor. Amén. Amén. Así lo declaramos como casa. Uno de nuestros enfoques siempre ha sido la familia, porque sabemos y conocemos, ¿verdad?, la necesidad que hay en medio de ese entorno. Y estamos convencidos de que a través de estos principios y muchos otros que hemos compartido y compartiremos con cada uno de ustedes, yo sé que vamos a poder levantar conforme al corazón de Dios esa familia que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Cuántos no se quedan solamente en el deseo, sino que están dispuestos a trabajar en la edificación de esa familia? Amén. Amén. ¿Qué tal si se ponen en pie en esta ya tarde por 4 minutos? ¿Bien? Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted está ahí con su esposa, su esposo, sus hijos, esté juntito ahí con ellos. Vamos a orar por la familia. Yo no sé qué situaciones como casa puedan estar viviendo, se puedan estar enfrentando. No sé si están en un proceso de tomar decisiones. Y si están en ese proceso, yo les pido que no tomen una decisión en la que Dios no esté envuelto. Esperen. Si Dios no ha hablado, esperen hasta que Dios hable a sus corazones. Que su familia, su hogar se conviertan en los escenarios que sean los idóneos para que la presencia de Dios habite. Amén. Para que la presencia de Dios se manifieste. Amén. Así que vamos a orar los unos por los otros en esta hora. Padre, estamos delante de tu presencia para darte primeramente gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, sí, Señor, por tu gracia, Señor, gracias, Señor, por tu bondad, por tu provisión en medio nuestro. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dejado el diseño correcto para nuestros hogares. Sí, Señor. Tú nos has dejado el diseño, Dios, que no cambia. Es un diseño, Señor, que es único, Señor. Es un diseño que trae felicidad, que trae gozo, que trae paz, que trae descanso, que trae intimidad en medio de la familia. Y es el diseño que queremos nosotros, Señor, construir y levantar en medio, Señor, de nuestros hogares. Señor, uno que permita que tu presencia se manifieste. Uno que permita que haya descanso, que haya vida, que haya seguridad. Que nuestros hogares, Señor, sean atractivos para aquellos que necesitan, Señor, ver hogares estables y firmes, por cuanto tu presencia, Señor, habita en medio nuestro. Sí, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, familias comprometidas con ese diseño, que se levanten, Señor, que sean intencionales en construir, en edificar, Señor, unidad. Señor, en pedir sabiduría tuya, Señor, en construir con inteligencia, en administrar correctamente, Señor, el tiempo, Señor, que nos has dado, Señor. Sí, Señor. Que nos levantemos, Señor, comprometidos, Señor, como uno solo para luchar, para trabajar, para edificar, Señor, tu voluntad en medio nuestra, Señor.
Si hay familias en este lugar que están en proceso, Señor, yo te pido, Señor, que tú intervengas, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, restauradora y transformadora sobre ellos en esta hora. Que todo aquello que ha tratado de traer división, que ha tratado de destruir, Señor, en esta hora sea expuesto, Señor, y sea, Señor, traído ante tu presencia, y allí sea vencido, oh Dios, y se levante en medio de ellos, Señor, el Dios, Señor, verdadero, el Dios que les ayudará a mantenerse unidos y firmes a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier lucha, oh Dios. Que de esta casa se levanten familias ejemplo, Señor, familias ejemplo, Señor, para este mundo, Señor, y para esta tierra. Señor, familias que tengan testimonio, Señor, de cómo tú le has levantado en medio de procesos y situaciones, Señor. Que tú seas en medio de ellos, en el nombre de Jesús, en medio de nuestras vidas. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.